Después de la hermosa canción, las siempre lindas enseñanzas de Puntito, seguimos conversando con nuestro entrevistado, el pastor José González Rivera. Apreciado pastor, amigo. Amén, así es. Saliendo para Chile y el mundo. Amén. Así que lo van a ver en toda la zona sur, en todas sus congregaciones, que son más de 19, ¿no? Sí, más de 19. Más de 19, con la ayuda del Señor. Y va a seguir creciendo, porque el Señor quiere seguir salvando. Amén. Correcto, sí. Había dejado enunciado el tema cuando fui a esa campaña en su congregación y estaba entusiasmado con Karl Barth. ¿Qué pasa porque los estudiantes a veces salimos medio marcados por ciertos escritores, ¿no? Correcto, sí. Pero el escritor que debe marcarnos a fuego es Cristo. Ciertamente. Aunque no escribió nunca nada, ¿no? Sí, pero... Claro. Pero dice que es inspirada por él. Sí. Jesús, dentro del contexto histórico, comunicador social por excelencia. Ciertamente. Comunicador social. No escribió nunca nada, pero usó todos los paradigmas de comunicación que hoy día conocemos. Sí. Sí. Ya. No es... Yo creo, pastor, una de las cosas que... Porque uno se maneja en un contexto, digamos, de fe. Pero hay cosas que rompen eso. Ah, sin duda. Y una de las cosas que rompe es el Espíritu de Dios. Y cuando uno es formado a través de una teología dogmática, ya denominacional, pareciera ser que te puedes mover solamente ahí. Pero el Señor en un momento determinado rompe eso. Sin duda. Y tú comienzas a tener otro tipo de experiencias. Que son experiencias que posiblemente en el contexto donde te mueves te complica ese contexto. Sin duda, claro. Entonces... Como si le pusieran una camisa de fuerza. Claro. Entonces, tú tienes que comenzar a definir si va a ser en función del contexto que te mueves, dónde estás, o ir en función de lo que el Señor te entrega. Entonces yo honestamente decidí ir en función de lo que el Señor me había entregado y comencé a caminar en eso. Por supuesto agradeciendo de donde yo venía, porque claro, digamos las herramientas que tú tienes, la instrucción, todo lo tienes, y muy agradecido de eso. Pero llegó un momento de asumir responsabilidad y compromisos propios que el Señor te había entregado. Y es así como comenzamos un trabajo, digamos, en forma independiente, donde veo la mano de Dios, pastor, la veo, pero la veo así tangiblemente. Yo creo que los seminaristas deberían atreverse a tener... A romper esos esquemas. Romper esos esquemas, ¿me entiendes? De un poquito analizar su dogmática y ver que hay cosas que son mucho más profundas, que son del Espíritu de Dios. Claro, sin duda. El Espíritu del Señor te habla, el Espíritu de Dios trabaja contigo, sin entrar, ¿no es cierto?, en un ambiente místico, separado, digamos, donde entre en el hiperespacio. No estoy hablando de eso, sino estoy hablando de cómo el Señor te habla y comienza, ¿no es cierto?, a usarte en diferentes contextos, y comienza a trabajar contigo, y comienza gente a tu alrededor y gente en tus comunidades comienza a ser trastocada por el poder de Dios. Y eso fue lo que pasó precisamente en Frutillar. El poder de Dios descendió en ese lugar, hubo mucha manifestación del poder del Señor. Yo quisiera decirle así, y esto es estadístico, en esos tiempos me acuerdo que el 40% de la delincuencia, o sea, hubo un 40% de disminución de la delincuencia. ¿En Frutillar? En Frutillar. Por ejemplo, las 2 discotecas que había en la ciudad se cerraron porque la gente no asistía. ¡Qué hermoso! Entonces, todo ese movimiento se produjo. O sea, había testimonio. Había testimonio de por medio. Y comenzamos a trabajar en eso. Y yo preferí, digamos, desde ese tiempo hasta ahora, seguir la voz del Espíritu, la voz de lo que Dios te entrega, sin sacar de mi vida, por supuesto, lo otro. Claro. Por ejemplo, sigo estudiando a Karl Barth, sigo estudiando a Dietrich Bonhoeffer. Te fijas, por ejemplo, sigo con las teologías de Berkhoff,
¿me entiendes? De Perman, de todas estas teologías que uno sigue, porque sigo estudiando, pero este aditivo espiritual produce un cambio en tu paradigma de fe y en tu paradigma, paradigma de cómo hacer el trabajo. Sin duda, Sí, sin sí, duda, sí. sin duda. Además que la principal revelación viene por el Espíritu. Por el Espíritu, pastor, Por el Espíritu, ahí viene la revelación. Sí, 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 sí. Si lo que no entiende uno a través de la lectura, el Espíritu se lo revela. ¿Alguna manifestación divina y milagrosa de Dios en tu vida, José? Porque también puede ser la experiencia de alguno ahí detrás de la pantalla. Pues. Por ejemplo, yo fui sanado de cáncer. Ah, sí. Sí, yo tuve un cáncer tiroideo. Mira. Y me acuerdo que la dependencia de Dios fue tremenda en ese momento. Yo creo que también es un trabajo de Dios. Sin duda. Sí. Sin duda. Sabe que algunas veces en los cultos que yo no entendía y tampoco podía explicarlo, caía una cosa brillante, un polvo brillante caía en los cultos, me acuerdo. Y eso, digamos, usted quizás lo pueda creer o no, pero yo tengo gente que vio eso, que ahora no sucede tan cotidianamente, pero que sí se dio. Y todavía se dan algunas oportunidades en algunos cultos. Por ejemplo, gente sanada, mucho milagro de por medio. Pero en esa experiencia personal del cáncer que atravesaste, llegó un momento en que dijiste, Señor, pero ¿cómo a esta altura soy joven todavía, comenzando con muchas cosas por delante? Cuando se habla de la palabra cáncer ya es casi una palabra terminal. Claro. Entonces, ¿pensaste en algún momento que eso podía ser terminal en tu vida? Sí, por supuesto. ¿Ah, sí? Sí, por supuesto. Ya. Pero yo decidí creer profundamente, con mi corazón, de que ningún propósito de Dios se termina antes que Él no cumpla lo que tiene que hacer. Así es. Pero también eso cambió un poco el sentido de cómo... Enfrentar la vida. Claro, enfrentar la Y vida. el ministerio. Claro, te diste cuenta que tu vida es más corta, que lo que tenías que hacer no lo estabas haciendo, que, ¿no es cierto?, los pajaritos cantan de otra forma, que el sol es más lindo, que los hermanos que tienes a tu alrededor tienen mucho más importancia, es decir... O sea, aprendes a apreciar la creación de Dios en su magnitud. En su magnitud, y también entiende el tema de la iglesia, que es algo muy delicado, pastor. Cierto. La iglesia del Señor es algo muy delicado, que debe ser cuidada con mucho celo. Cierto. Y que uno debe entregarse por ella. Creo que el Señor te lleva a pensar y a profundizar en esa relación. Y cuando, ¿no es cierto?, cuando dice que tu vida se acaba, entre comillas, porque se acaba, ¿cierto?, te das cuenta que tienes que hacerlo todo más diligentemente. Yo creo que ese fue un cachetazo, digamos así, de parte de Dios. Para hacerte reaccionar. Para mi propia vida, para hacerme reaccionar. Ya. Sí, y el liderazgo que tiene ahora con mucha más responsabilidad, por supuesto. Claro, sin duda. José, puede ser la experiencia de alguno que esté detrás de la pantalla, por eso decía antes que es importante que lo que estás contando. Mientras estabas en ese proceso, en algún momento, porque eso es lo que decían los hombres, cáncer, sí, ¿cierto? Dijiste tú, ¿voy a someterme al proceso de tratamiento o voy a confiar en que Dios haga el milagro en mí? Porque muchos dicen, no voy a ir a esto, voy a esperar que Dios haga el milagro. Lo que pasa es que yo veo aquí dos cosas. Por un lado veo la realidad, ¿sí?, que era el cáncer y que era, ¿no es cierto?, la futura muerte, o creer en lo que Dios decía. Claro. Realidad versus la verdad de Dios. Otra vez tienes que definir. Claro. ¿A quién le vas a creer? ¿Vas a creer en la realidad que tienes o a la verdad de Dios que existe? Y yo decidí creer a la verdad de Dios. Claro. Si Él dice que sana, que teológicamente lo puedes entender, ¿no es cierto?, ¿cierto?, conceptualizar, pero recién se hace carne, cuando asume esa verdad, la internalizas. ¿cierto?, y dice, esta es la realidad que vivo, pero esta es la verdad que voy a creer. Entonces muchas veces, muchos creyentes
creen a la realidad que están, ¿me entiendes? Pero no creen a la verdad de Dios. Claro, Entonces, si Dios te dice algo, cree, por favor. claro, Cree, por favor, crea lo que Dios dice. claro. Ahora, mira, por ejemplo, quizás la gente en este tiempo tenga escasez, tenga enfermedad, sienta depresión, sienta todas esas cosas. Eso quizás es su realidad que está viviendo, pero la verdad de Dios es que Dios provee, que Dios sana, que toda ansiedad debe ser echada sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros, y finalmente uno tiene que decidir a quién va a creer, a la realidad que vive o a la verdad de Dios. Claro. Yo decidí creer a la verdad de Dios. O sea, no tomaste medicamentos, no pasaste por tratamientos. No, pasé por eso, Ya, por pero esos creyendo tratamientos. a Dios que estaba usándolos como instrumento en sus manos. Claro, lo que pasa es que yo no iba a menospreciar esto otro. Claro, Seguí todo el proceso, pero no creyendo que iba a morir, sino creyendo que iba a vivir, porque Dios había dicho que, ¿no es cierto?, sana a los enfermos. claro. Y además, el que comenzó la buena obra será fiel en completarla. Exactamente, ese sí. Así es que si hay alguno que esté en esa condición, ahí detrás de la pantalla, afírmese, aférrese a la fe en Cristo Jesús y verá el resultado. Pastor José, muchas gracias por haber estado compartiendo con nosotros, Sí, correcto. animando a nuestros hermanos a aumentar su fe y animando a otros a que den el paso de fe. Eleodoro, quisiera, por favor, mira, yo sé que esto llega a Estados Unidos, A todos lados. llega a Paraguay, Argentina. Quisiera decir a los hermanos que se afirmen, ¿no es cierto?, que desde Chile amamos a esta gente también Sí. y quisiéramos lo mejor para ellos. Amén. ¿Sí? Te bendigo por Amén. tus años, querido. Amén. Después de tanto tiempo, Sí. ¿te acuerdas que yo decía, no, déjame, Sí. todavía no quiero ir, Sí, cierto. ahora ya vine, Cierto. así que estoy saldado contigo, Exacto. que el Señor te siga usando, querido, Amén. mucho, y la prosperidad de Dios pueda venir sobre también este programa que trae mucha bendición a mucha gente en Amén. esta parte del mundo. La Dios le recibimos bendice. en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Ahora vamos a escuchar una nueva canción y luego la reflexión de la palabra.